Bien, entonces, buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar la bienvenida a Luis Arroyo, ¿no? Especialista de la Fundación Ecoempresarial, y con esto damos inicio a nuestros talleres de inclusión laboral de empresas integradoras en este año 2024. Bien, bienvenido Luis, muchas gracias. Te doy la bienvenida para que puedas iniciar el taller. Gracias. Correcto, Ramiro, gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas a nombre de Ecoempresarial. Nosotros somos una organización, una fundación independiente sin fines de lucro, eh, el, mm, quien nos dedicamos básicamente a la formulación de proyectos de emprendimiento, básicamente, el cual contribuye al desarrollo socioeconómico y ambiental, tanto a nivel regional como de todo el país, ¿no? Básicamente eso es lo que nos mueve a nosotros como institución, y lo que buscamos es eso, ¿no? Apoyar a las personas que por algún motivo no puedan acceder a un mercado laboral formal, eh, eh, promoverles el tema de los emprendimientos, ¿no? A ver, vamos a empezar el taller del día de hoy. A ver, me permiten, voy a compartir la pantalla, me indican si es que se ve. Correcto, así se puede apreciar. Dale modo presentación y ya, Ujú. puedes empezar. Perfecto. A ver, el tema que vamos a tratar ahora se relaciona al tema de la inclusión educativa como un instrumento para la mejora empresarial. En este caso, lo que tenemos, no, voy a bajar un poquito la barra, está molestando. A ver, básicamente, cuando nos referimos al derecho a la educación, tomamos como principal fuente de trabajo el tema de la Constitución política del Perú, ¿no? Básicamente el tema de la educación está trabajado o planteado, como quieran decirlo, en los artículos desde el 13 hasta el artículo 19. Eh, Teniendo en base estos artículos, podemos desprender que la educación es un bien público y un derecho, porque hace posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. Es uno de los pilares fundamentales para que nosotros, en este caso como país, podamos surgir y podamos mejorar. Si bien es cierto, la educación junto a la salud y al trabajo se podrían mencionar que son los tres pilares fundamentales para el desarrollo de un país. La educación, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite el goce de otros derechos. Por ejemplo, si nosotros no estudiamos, no nos educamos, no vamos a poder saber cuáles son esos otros derechos de los cuales viene muy de la mano. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema del trabajo, el tema de nuestras responsabilidades. Porque cuando nosotros planteamos el tema de nuestros derechos, también eso va de la mano del tema de nuestros deberes. Es necesario asegurar estos ciertos derechos para garantizar, a su vez, el derecho a la educación. Es importante la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos que refuercen el tema educativo. Para el derecho a la educación, para que este derecho a la educación sea garantizado con justicia, se tiene que reconocer y aplicar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y es el Estado el que está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger, en este caso, al niño desde que empieza el tema educativo hasta la persona, hasta el término de los estudios superiores, es decir, universitarios, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, son tres temas, en este caso, son tres artículos que hemos tomado como base. Hay los demás artículos que te detallan mucho más respecto a cuáles son nuestros derechos como ciudadanos respecto a la educación. Eh, Inclusive, dependiendo, por ejemplo, hay algunas personas que tienen mayores derechos por el tema de repente ser tener algún tipo de discapacidad o sufrir algún tipo de vulnerabilidad, que eso está más detallado necesariamente tanto en la Constitución como
en los reglamentos que vienen sacando el Ministerio de Educación y las demás entidades públicas. ¿Qué es lo que se busca? Lo que nosotros buscamos es tener una igualdad de oportunidades y no discriminación, para lo cual hemos recurrido, se podría decir, a una documentación previa, o lo que nosotros conocemos como las convenciones, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación y erradicación racial. Esto ha sido publicado o se viene teniendo vigencia desde el año 1965. También tenemos el tema de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto ya reglamentado y legislado a partir del año 1979. Tenemos también la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores y Miembros de sus Familias, que eso ya lo vemos a partir del año 1990. Ojo, hay que aclarar que todas estas convenciones son de nivel internacional y que son ratificadas por el Perú y asimiladas a nuestra realidad. Por eso es que planteamos que estas convenciones son un marco legal general y nosotros, a su vez, asimilamos y adecuamos a nuestra realidad. Otro tema también tenemos la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Esto es a partir del año 92. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad y Expresiones Culturales a partir del año 2005. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que fue dada por la ONU en el año 2006 y en nuestro país está a partir del año 2007, ya estipulada y promulgada. Inclusive estas convenciones eh, han dado, dependiendo el público objetivo o en este caso la población a la cual va dirigida, se va reglamentando y en algunos casos se van sacando leyes. Por ejemplo, en el tema de los derechos de la persona con discapacidad, se promulgó en el año 2006, como les mencionaba, a través de la ONU. El Perú la ratificó en el año 2007 y sacó la ley 27050. Y posteriormente esta ley fue modificada por la ley 29973 en el año 2012 con la promulgación del reglamento en el año 2014. Eso podemos ir viendo cómo va evolucionando y cómo vamos adaptando lo que es la normativa internacional para nuestra realidad. Y finalmente tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si se pueden dar cuenta, no son los únicos, pero sí son los más relevantes. Y si se dan cuenta, son temas o convenciones muy puntuales que van muy de la mano a los movimientos sociales a las evoluciones sociales que vamos teniendo a nivel tanto nacional como internacional. Por ejemplo, en el año 65 se trabajó el tema racial, porque había un problema, si bien es cierto, nació en Estados Unidos y en otras grandes potencias, el tema del racismo. Después viene el tema de la violencia contra la mujer, contra las demás familias, se veía la discriminación por etnias, por religión, por ser pueblos originarios, por ser una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora veamos, tenemos en auge, se podría decir, la problemática de las poblaciones LGTBI. Y no es no, es muy posible que en un futuro salga una normativa que vaya de la mano para la protección de este grupo poblacional. Continuamos. La igualdad de oportunidades y la no discriminación. Es un tema importante que cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia basada en temas de raza, sexo, lengua, religión, motivos políticos, remarcamos el motivos políticos, u otras opiniones
el origen social, el origen económico, el país de origen, ahora que tenemos mucho el tema de las migraciones, el país de origen tiene, también no hay un tema hay un tema de no discriminación hacia ese grupo poblacional, y lo que se busca es limitar a determinadas personas o grupos su acceso a cualquier tipo o nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las poblaciones migrantes, hay niños que por algún motivo no tienen la documentación correspondiente. Esto no es un limitante para que no puedan ser inscritos o matriculados en un colegio. Igual, hay personas con discapacidad o niños con discapacidad que por el tema de su propia discapacidad o su grado de discapacidad no pueden acceder a una educación de calidad en un colegio regular, pero tienen el acceso a unos colegios especializados, con profesores especializados para desarrollar la metodología y que los niños puedan eh, adaptar y aprender, ¿no? Lo que también es proporcionar a las determinadas personas una educación con estándares inferiores a la calidad. Eso es lo que no se busca. Lo que podemos ver aquí son las distinciones por las discriminaciones que estamos remarcando, ¿no? A ver, igual, establecer o mantener sistemas educativos o instituciones separadas para personas o grupos. Aquí hay una pequeña salvedad. Lo que se busca es masificar y masificar el tema educativo. Pero como les mencionaba, por ejemplo, hay personas o niños con discapacidad que por su misma condición y por el mismo grado de discapacidad no van a aprender, por ejemplo, a la misma velocidad que un niño sin discapacidad o con otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad motora no significa de que tengas un problema de aprendizaje, sino es un problema de accesibilidad. Pero hay niños con retardo mental severo que por esa condición no van a poder aprender al igual que los otros niños. En ese caso, sí hay una separación, como les mencionaba anteriormente, con profesores especializados que van paso a paso haciéndole el seguimiento y los dictados de clases para que este niño de repente no lo aprenda lo que normalmente se puede aprender en una semana, pero que sí lo vaya aprendiendo en 3, 4, 5 semanas. Pero eso no significa de que no lo vaya a aprender. Y otorgar a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana. Es decir, no maltratos, lo que podemos ver en las noticias, que está ahora en auge, lo que es el bullying a determinados niños, porque de repente es un niño retraído, un niño callado, un niño de repente no tan empático con los demás y por eso es víctima de bullying. Y lo que se busca en este caso con esta legislación es que todos estos puntos sean minimizados y que los niños puedan acceder a un buen nivel educativo y a una educación de calidad. Todos estos están marcados en la Convención contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, dictada por la UNESCO en el año 1960. A ver, factores de exclusión en educación. Tenemos algunas barreras externas. Por ejemplo, grandes desigualdades en la distribución de ingresos y acceso a los bienes sociales. La segmentación social y cultural y la debilidad de la cohesión social. El nivel socioeconómico, esto es muy importante, el nivel socioeconómico y educativo de las familias. Las condiciones inadecuadas de vida y desnutrición. El trabajo infantil. Procesos discriminatorios, prejuicios, estereotipos hacia cierto grupo social. Todas estas barreras son externas, son algo de que nosotros podemos ver, podemos apreciar y desgraciadamente en algunas ocasiones muchos de nosotros no hacemos nada o hacemos muy poco y desde el Estado se hace mucho menos. Las barreras internas. Cuando hablamos de barreras internas nos referimos básicamente a una desigual distribución de las escuelas. Es decir, si podemos accedemos a un mapa de dónde hay más escuelas, vemos que hay niños, por ejemplo, en los sectores rurales que tienen que caminar 1, 2, 3 horas
para llegar a su escuela, para aprender, y otra vez, 1, 2, 3 horas para regresar a sus hogares. O sea, hay una desigualdad en la distribución. Cuando vemos que hay una necesidad, es donde más se debería hacer incidencia. En cambio, por ejemplo, en Lima o en las capitales de provincia o en las capitales de departamento mucho más grandes, tenemos una gran cantidad de escuelas, muchas veces seguidas, seguidas una en una cuadra, en otra cuadra, en otra cuadra, o cada 2, cada 3, cada 4 cuadras. Y hay una falta de focalización de dónde es donde realmente se necesita más escuelas. Los obstáculos económicos, la privatización y el debilitamiento de la escuela pública. Desgraciadamente, eh, si podemos, o si pudiéramos dar una evaluación para escolares, eh, ya sea primaria o secundaria, y pudiéramos poner en balanza lo que es un estudiante de una escuela pública y una escuela privada, obviamente o desgraciadamente el de la escuela pública va a tener quizás un menor rendimiento que el de la escuela privada, por un tema de infraestructura, por un tema de profesores, por un tema de lo que la misma burocracia hace en el Estado, ¿no? El tema también es un tema, una barrera es el tema de la segmentación de los sistemas educativos. Es un proceso discriminatorio, también el tema es una barrera. Las competencias entre escuelas, la presión por los resultados y sistemas de medición de calidad. Igual, anteriormente había, en mis tiempos, decirlo así, en mis tiempos, todos los años había un tema de competición, tanto primero a nivel UGEL, no sé si seguirá ahora, o que ya no suena tanto como antes, a nivel distrital, después a nivel UGEL, después a nivel provincial y después a nivel regional. Habían esas competencias matemáticas, lenguaje o literatura, y ya no se resalta tanto esas competencias que se deberían volver a implementar, porque eso va a hacer que nuestros jóvenes o nuestros niños en este caso empiecen a tener más interés en temas educativos. La rigidez y la falta de pertenencia del currículum, procesos de enseñanza. Desgraciadamente, la currícula escolar es una para por ejemplo, para todo el país, pero no tomamos en cuenta de que la realidad de Lima es distinta a la realidad de provincia, la realidad de Puno, la realidad de Iquitos, la realidad de Ucayali. O sea, son realidades distintas. Si bien es cierto, se debería tener una currícula modelo, pero a su vez esta currícula debería permitir que se vaya desagregando, se vaya adaptando a la realidad de cada pueblo. Y obviamente otra barrera interna es la formación de los docentes y sus condiciones de trabajo. Si bien es cierto, como les mencionaba hace un momento, habían niños que tenían que asistir 1, 2, 3 horas para llegar al colegio, no era tema solo de los niños, también de los maestros. Y a eso agregado el, el poco sueldo que tienen, el maltrato, el tema de que no les depositan los sueldos cuando les deberían depositar, y eso a la mala capacitación que tienen los mismos profesores, hace de que nosotros no podamos pasar a un nivel superior en el tema educativo. Si hablamos de diversidad, ¿a qué nos referimos en temas de diversidad, equidad e inclusión? Para la UNESCO en el 2020 manifiesta que la diversidad corresponde a las características que las personas manifiestan distinto a uno, a través de la raza, etnia, edad, sexo, discapacidad, etc. Eso es el tema de diversidad. La equidad, también planteada por la UNESCO en el año 2020, se manifiesta que es un grado de justicia, vamos a remarcar el tema de justicia, e imparcialidad del acceso a la educación y a la posibilidad de educación ofrecida hacia los niños y los adultos. Ese es el tema de equidad. Y el tema de inclusión, eso lo planteó la UNESCO en el año 2017, exige la inclusión, exige contemplar una educación para todos y todas,
sin la presencia de obstáculos que limiten, los derechos a esta educación. Es decir, la educación tiene que ser para todos y a su vez tiene que ser inclusiva. Por decir así, hay algunos colegios, como les decía, para personas con discapacidad visual, hay colegios especializados. Por ejemplo, también para discapacidad auditiva hay colegios especializados. Para personas con discapacidad física no necesitan un colegio especializado porque ellos no tienen un problema mental, un problema de retardo o un problema de que no puedan comprender. En el caso de las personas con discapacidad física, lo que necesitan es que el colegio o la escuela o universidad o instituto o lugar donde vayan a estudiar sea accesible y les permita trasladarse sin la necesidad de que otra persona lo esté ayudando. Eso es un tema de inclusión. ¿A qué grupos nos referimos cuando hablamos de diversidad? Perdón. Para la UNESCO, cada estudiante es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo sigan siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, como les mencionaba, género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, en este caso la lengua materna o la lengua con la cual se comunica, la religión, la nacionalidad, la situación económica o alguna situación de discapacidad. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la educación sea inclusiva? Tenemos en este caso, como les mencionaba, lo que las normativas o convenciones que se trabajaban, que lo planteé hace unos PPTs, esa era la normativa internacional. Esa normativa, a su vez, ha sido, ya que el Perú pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, toda normativa que genera las Naciones Unidas tiene que ser eh, asimilada y adoptada por los países conformantes. Y eso es lo que ha hecho el Perú. Por ejemplo, en el año 2003, el Perú saca la Ley General de Educación, la 28044, en el cual se establece la importancia de la equidad y la inclusión como principios de la educación para el fomento de todas las personas. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación a las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad. Y este derecho prevalece en todas las etapas, niveles y modalidades educativas. Cabe rescatar, por ejemplo, aquí se menciona en las personas con discapacidad. Esta Ley General de Educación salió en el año 2003. En el año 2007 es cuando recién sale la primera Ley General de la Persona con Discapacidad, la 27050, donde ya los artículos de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eran desarrolladas y puestas en práctica para todos los sectores: educación, salud, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el año 2014, perdón, en el año 2012, sale la ley 29973 y esta ley es reglamentada recién en el año 2014. O sea, tuvieron que pasar casi año y medio porque esta ley fue promulgada el 25 de diciembre del año 2012 y se promulgó en el febrero o marzo, si no me equivoco, del año 2014. Tuvieron que pasar más de un año para que se reglamente la ley de la persona con discapacidad, en la cual se manifiesta que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación de calidad con enfoque inclusivo. Les remarco el tema enfoque inclusivo. Ya vimos que era inclusión en el PPT anterior. Esto está remarcado en la ley. Es decir, que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación en sus diversas modalidades: primaria, secundaria, superior, técnica, superior universitaria. La educación inclusiva es un proceso
que dé fortalecimiento de las capacidades del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. Se debe valorar la diversidad de todos y cada uno de los estudiantes, así como sus capacidades y potencialidades. Y esto, eh, si hacemos un comparativo, valga el tema, entre la ley anterior, que tenía un carácter más de un modelo de salud, esta ley, la 29973, tiene un modelo más social. En el cual la anterior ley era vista a la persona con discapacidad como una persona que necesitaba necesariamente tener un apoyo. En cambio, con esta ley, esa visión cambió totalmente y las personas con discapacidad son individuos en los cuales no necesitan apoyo, pero sí se le necesita que se le dé todas las condiciones para que pueda desenvolverse como individuo. Los proyectos, siguiendo con el tema, el proyecto educativo nacional al 2036, esto también está salido recién, el sistema educativo asegura que todas las personas, particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ojo, te dice vulnerabilidad, son muchas personas a las cuales se considera vulnerables, personas con discapacidad, personas de escasos recursos, personas con algún tipo de orientación sexual distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas con vulnerabilidad deben aprender a lo largo de sus vidas. Se deben diseñar experiencias educativas diversificadas e inclusivas empleando tecnologías disponibles. Como les decía hace un momento, el diseño de experiencias educativas diversificadas, es decir, tener un marco general, una currícula general a la cual nosotros podamos adaptar la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos. También tenemos el Decreto Supremo 007-2021 del Ministerio de Educación, en la cual se establece aspectos de importante relevancia en el marco de la educación inclusiva, la eliminación de las barreras educativas e incorporación de apoyos educativos. Se establece el diseño universal para el aprendizaje. Lo que se manifiesta es que a futuro, si bien es cierto, hubo un tiempo en nuestra historia, en nuestro país, en que se masificaron la construcción de colegios. No es que esté mal, eso está bien, pero no es tema solamente de construir más colegios, también es un tema de capacitar a los profesores que van a inculcar a los alumnos dentro de esos colegios. Así que se dio un paso, ahora estamos en el tema de los colegios bicentenarios que se quiere, se está promoviendo, pero igual, no es un tema solo de infraestructura, sino también es un tema de mejorar la calidad de la educación a nivel de los profesores. La importancia de la educación inclusiva y su relación con el mundo empresarial. Vamos al tema de educación. La educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, ojo, características individuales, no todos somos iguales, pero sí todos debemos tener la igualdad de acceso a una educación de calidad. Este enfoque no solo es fundamental para promover la equidad para todos y la justicia social en el ámbito educativo, sino también tiene un impacto significativo en el mundo empresarial. Prácticamente es lo que a ustedes les interesa, ¿no? O sea, ¿qué gano yo como empresa o representante de empresa? ¿O qué gana mi empresa mejorando la educación, haciendo una educación más inclusiva, haciendo una educación más masiva? Lo que ganan es que tengan un mayor abanico de posibilidades de la cual ustedes puedan escoger a los mejores candidatos para que sean parte de los equipos de trabajo que ustedes tienen. A eso va dirigido. O sea, ahora tengo de un salón de 30, o bueno, de 20, pedagógicamente hablando, de un salón de 20, solamente sobresalen 5. Yo tengo para escoger de esos 5. Lo que se busca es
de que no tengas solo 5, sino que tengas 15, tengas 18, ¿por qué no los 20? Para que puedas escoger y puedas enriquecer más tu empresa. Eso es lo que se busca con mejorar esta calidad en la educación. En un entorno empresarial cada vez más diverso y globalizado, la educación inclusiva se convierte en una herramienta poderosa para el fomento de la diversidad, la innovación y el éxito empresarial. Las empresas que adoptan principios de educación inclusiva no solo promueven un ambiente de trabajo más justo y equitativo, sino también que aprovechan la amplia gama de perspectivas y habilidades que aportan estos empleados. Es decir, como le decía, no todos los empleados piensan igual, no todos los empleados actúan igual. Cada uno es un mundo distinto y lo que nosotros deberíamos buscar es asimilar cuáles son sus fortalezas y poder adecuarlas al puesto de trabajo. Los beneficios de una educación inclusiva. Se promueve la equidad y la justicia social. La educación inclusiva les va a garantizar sí o sí que todos estos estudiantes, independientemente de sus habilidades y características personales, tengan una igualdad de acceso a una educación de calidad. Ya tratar de fomentar esta educación es difícil, pero no imposible. Al menos hay que empezar por dando los primeros pasos, dando las primeras alternativas para que esta educación pueda acceder o sea accesible para todas las personas o para todos los niños en este caso. Fomenta la diversidad y la tolerancia. Al reunir a estudiantes de diversos orígenes y habilidades en el mismo entorno educativo, la educación inclusiva fomenta la comprensión, el respeto y la tolerancia a la diversidad. Y no solo respeto, sino también es enriquecedor, porque al tener a una persona o a un estudiante de otra etnia, te va a permitir conocer más cuáles son las características de esa otra etnia, de ese otro conglomerado de personas a las cuales él pertenece, ya sea afrodescendiente, o sea, rasgos orientales, temas de indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a enriquecer a los demás compañeros, porque les va a permitir abrir ese abanico de posibilidades de un mayor conocimiento y les va a enseñar con el paso de los tiempos a tener una mayor tolerancia hacia otras personas. Nos va a permitir desarrollar habilidades sociales y emocionales. La interacción con compañeros de diferentes habilidades y experiencias promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, como la empatía, la colaboración y la resolución de conflictos. Eh, acá eh, no sé si es que les voy a hacer un comentario. Últimamente, si pues, estamos un poquito... no soy de prestar mucha atención a los comerciales cuando a veces veo televisión, pero hay un comercial que sí me llamó la atención y me gustó y se los comento. Por ejemplo, hay unos comerciales últimos, unos comerciales de Colgate, en el cual sale un niño invidente, un niño que no ve. Y hay otros niños que salen corriendo, jugando con la pelota, se tropiezan con él, le hacen caer lo que tiene en la mano y el niño no sabe cómo reaccionar, o sea, porque no sabe qué esperar de los demás niños que no tienen esa discapacidad. ¿Y qué es lo que hacen estos niños? Eh, si fuesen niños que no tuvieran tolerancia, simplemente lo dejarían ahí y seguirían con sus correteos a jugar pelota. No, lo que hacen estos niños es recogen lo que se cayó, hablan con él y lo invitan a jugar, ¿no? O sea, eso es tolerancia, eso es, eso es equidad, eso es empatía, que es lo que nosotros deberíamos buscar también dentro de nuestros colaboradores. Se lo mencionaba porque es un comercial que, francamente, a mí, o sea, te hace pensar que de repente cuando nosotros éramos niños, había alguna persona con algún tipo de discapacidad y de repente no nos dábamos cuenta. Pero ahora, mayores, que tenemos estos conocimientos, tenemos otra visión del tema laboral, del tema educativo, nos llama la atención y
podemos indicar o podemos complementar la educación de repente de nuestros hijos con temas o con temas relacionados a eso, ¿no? A la tolerancia, a la inclusión, a la empatía, a la colaboración y porque al final el éxito va a ser de todos y no solo de uno. Eso también, otro beneficio es que mejora el rendimiento académico. Como les decía, la educación inclusiva brinda oportunidades de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que puede mejorar su rendimiento académico y su éxito escolar. Eh, Esto va a permitir que no solamente, como les mencionaba hace un momento, de un aula de 20, yo tenga solo 5 de los cuales escoger, sino me va a permitir tener un mayor abanico de posibilidades a las cuales yo pueda seguir escogiendo y escoja a los mejores para que sean parte de mi equipo de trabajo. Otro beneficio de la inclusión, de la educación inclusiva, es que prepara a los estudiantes para la vida en una sociedad diversa. Al experimentar la diversidad en el aula, los estudiantes están mejor preparados para vivir y trabajar en una sociedad cada vez más diversa y globalizada. Ahora, en una empresa puedes encontrar todo tipo de personas con diversos tipos de características, ya sea hombres o sea mujeres, o sea personas que tienen una condición distinta. Y si tienes una buena raíz, provienes de un buen hogar o una buena escuela que te han enseñado a respetar la diversidad, no va a haber ningún problema en la adaptación que se pueda tener de estos quizás nuevos trabajadores, o de repente tú eres el nuevo que no te puedas adaptar a estos otros tipos de trabajo. Promueve la inclusión laboral y la participación en la comunidad al proporcionar a todos los estudiantes una educación de calidad. La educación inclusiva prepara a los jóvenes para participar plenamente en la vida laboral y en la comunidad en general. Te va, como le decía hace un ratito, a hablar de estos temas de poblaciones en situación de vulnerabilidad, te va a permitir abrir no solo los ojos, sino abrir la mente. Porque cada persona, como ya les he mencionado en una de las presentaciones anteriores, cada persona es un mundo propio, son características propias y no todos se parecen a nosotros, sino nos va a permitir de que nosotros podamos ver esas otras personas, analizar cómo actúan, cómo se interactúan con ellos y nos va a permitir asimilar esas situaciones y enriquecer lo que es nuestro trato con los demás. Reduce el estigma y la discriminación. La educación inclusiva ayuda a combatir el estigma y la discriminación asociada con la discapacidad y otras diferencias, promoviendo una cultura de respeto y aceptación. Es decir, no va a haber ese estigma o esa separación o esa animadversión hacia una persona por la condición que pueda tener. Fomenta la innovación y la creatividad. Al reunir a personas con diferentes perspectivas y habilidades, la educación inclusiva fomenta la innovación, creatividad y el pensamiento crítico. Te va a permitir, como le decía, apertura de mente, ¿no? Le va a permitir ver otras características. Eh, no te va no vas a tener una idea sesgada de determinado grupo poblacional por alguna idea que tú puedas tener, sino por el contrario, te va a permitir aperturarte para que puedas analizarlo, interiorizarlo y obviamente si es que hay algo, esto sí se lo digo por experiencia, si hay algo que de repente no te gusta de alguna otra persona, hacérselo saber porque de repente para él está bien, pero para el resto está mal. El tema importante aquí es un tema de comunicación. Conexión con el mundo empresarial. Explorar cómo los principios de la educación inclusiva pueden aplicarse al entorno empresarial. Eso es un tema de diversidad en el lugar de trabajo, como decía. Fomentar un ambiente inclusivo, un ambiente ameno, un ambiente de que de repente hay alguna persona con discapacidad o de algún grupo vulnerable, no se debería tener un rechazo hacia esa persona, sino por el contrario,
hacerlo partícipe de las reuniones, de las conversaciones, en los momentos de almuerzo, en los momentos de salida, para que pueda integrarse y sentirse cómodo, sentirse eh, como en familia, porque de repente nosotros no vemos, no sabemos, de repente en casa tiene algún problema, de repente en el trayecto al trabajo tuvo algún problema y imagínense que nosotros lo discriminemos, lo separemos, le causamos más problemas, le estamos cargando toda la mochila de negatividad y a la vez eso se refleja tanto en su hogar como en el trabajo. Y lo que buscamos es fomentar todos estos ambientes inclusivos para que todos los trabajadores se sientan parte, se sientan familias, se sientan unidos y pueda haber una mayor comunicación y un mejor ambiente laboral. El aprovechamiento de la diversidad para la innovación y la creatividad. Es muy importante, por ejemplo, se los recomiendo, el tema de reuniones periódicas de trabajo, o los clásicos focus group, que les va a permitir enriquecer, por ejemplo, qué podemos mejorar en tu área, o si no lo hacen ustedes, de repente los jefes de área, qué podemos mejorar, cómo podemos hacer, cómo, de repente, cómo podemos mejorar la producción, o se malogró tal cosa, cómo podemos, si se malogra, cómo podemos hacer para evitar de que de repente la producción se estanque. O sea, esto va a permitir eh, a estos trabajadores eh, sentirse mejor, sentirse identificado con la empresa, porque lo primero que dice, oye, ¿sabes qué? Me toman en cuenta, nos reunimos, doy mi opinión, qué es lo que me parece, lo toman en cuenta, lo tienen en cuenta, o lo plantearon, lo hicieron, o sea, eso hace que el trabajador se sienta identificado con nosotros y obviamente eso va a permitir de que el tema de la rotación de personal se vaya disminuyendo. Y obviamente mejora la reputación de la empresa. Estudios de caso. Por ejemplo, en Google tenemos el enfoque de la diversidad y la inclusión para fomentar la innovación. En Microsoft, en los programas de contrataciones inclusivas para personas con discapacidad. Y en Starbucks, apoyo a los empleados LGBTQ más y sus familias. O sea, hay empresas en las cuales ya vienen fomentando el tema de la inclusión. A nivel, por ejemplo, muy claro, tengo aquí en Perú dos muy importantes. Una es Conecta, que tiene un área de personas así LGBTQ, y por ejemplo, otro es Moritalia, que tiene en su planta de Los Olivos un área de producción de personas con discapacidad auditiva. O sea, ahí ya van, y los casos son casos de éxito. Igual, por ejemplo, Renzo Costa también tiene el tema de personas con discapacidad auditiva, antes tenía un poco más, y así hay empresas que van aperturando su empresa misma, valga la redundancia, a personas con diversos tipos de discapacidad y a personas de diversos tipos de vulnerabilidad, ya sea migrantes, ya sea LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que nosotros como empresa fomentemos esas oportunidades. ¿Cuáles son las estrategias para implementar la educación inclusiva en las empresas? Capacitación del personal en diversidad e inclusión. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque si tú tienes un personal que no eh, sabe de las capacidades que pueda tener una persona con discapacidad, en este caso, eh, no va a poder adaptar a esta persona o lo va a ver con otros ojos, lo va a discriminar, lo va a relegar. Y lo que se busca es de que cualquier tipo de persona en situación de vulnerabilidad sea asimilada y sea incluida con la mayor facilidad posible a un ambiente laboral. Esta capacitación va a proporcionar a tus empleados capacitaciones en diversidad, inclusión, para aumentar su conciencia y comprensión de las diversas perspectivas y experiencias. Creación de políticas de igualdad de oportunidades. Desarrolla y comunica políticas claras que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los empleados
independientemente de su origen, género, edad, orientación sexual, discapacidad u otro tipo. El fomentar un ambiente de trabajo abierto y respetuoso, el cual les va a permitir cultivar un ambiente de trabajo que valore la diversidad. Como le decía hace un momento, eh, muchas de las personas eh, se sienten un poco relegadas, se sienten un poco apartadas, porque de repente no hay un trabajo conjunto, no hay una comunicación más fluida, no hay estos focus group importantes que les va a permitir ser partícipe, sentirse valorados. Y eso es lo que nosotros de repente, o en este caso ustedes como empleadores, deberían fomentar. Porque eso va a permitir que el trabajador se sienta seguro, se sienta a gusto, ya no se levante en la mañana con que, ay, tengo que ir a trabajar, sino que, vamos, hay que trabajar. O sea, ya me voy a mi chamba, me voy a mi trabajo. O sea, se ve el cambio que pueda tener este trabajador. Y obviamente respetados para expresar sus ideas y ser ellos mismos, que se sientan cómodos, que se sientan seguros. De repente no tienen el mejor vocabulario en el sentido de las palabras más precisas, pero al menos decirle cómo pueden expresarse para que nosotros podamos entenderlo. Igual, la participación de programas de mentoría y apoyo, implementar, en este caso, programas de mentoría y apoyo que brinden oportunidades para que los empleados de diversos orígenes y experiencias se conecten, aprendan unos a otros, unos con otros, se apoyen mutuamente y se genere un desarrollo tanto personal como profesional. Y otro tema importante también es, en otra estrategia es la adaptación de prácticas y contrataciones y retenciones. Evalúa y adapta tus prácticas de contratación y retenciones para garantizar que sean inclusivas, equitativas, eliminando sesgos inconscientes y creando oportunidades para todos. Eh, un par de estrategias más es promocionar la diversidad en liderazgo y toma de decisiones, fomentando lo que es el tema de los trabajos en equipo, en la toma de decisiones para garantizar que haya una representación adecuada de las diferentes perspectivas y experiencias. Y por último, el tema de sensibilización continua y evaluación de progreso, lo que esto va a permitir medir el progreso en materia de inclusión y diversidad, identificar áreas en las cuales se puede mejorar o áreas en las cuales se debe mantener para que el compromiso sea de toda la organización. Estas estrategias pueden ayudar a las empresas en general a crear un entorno laboral más inclusivo, equitativo, más empático, lo que a su vez pueda conducir a una mayor innovación, productividad y satisfacción de parte de los empleados. Como les mencionaba, si es que el empleado se siente parte de la empresa, no va a estar pensando en que me voy a otra empresa, voy a renunciar, ya me aburrí, acá no me escuchan, y lo que va y eso, todas esas incomodidades del trabajador, en algunos casos genera una amplia rotación de personal. Viene personal nuevo, otra vez tengo que capacitarlo, cómo uso las máquinas, cómo tiene que hacer esto. En cambio, si nosotros generamos estas estrategias, va a permitir que esta rotación sea mínima o nula, en este caso, y ya no vamos a tener que prestarle tiempo a estas capacitaciones o inducciones para el personal nuevo y podemos enfocarnos en otras actividades, en otras acciones a trabajar. Como conclusiones, tenemos que la educación inclusiva no es solo un concepto aplicable al ámbito educativo, sino también tiene un impacto significativo en el mundo empresarial. Como les dije, o sea, si es que el niño desde que va al colegio tiene una visión de igualdad, de equidad, de inclusión, cuando llegue a trabajar a la empresa, va a seguir teniendo la misma visión. No va a estar así, no va a estar con los ojos en una sola dirección, sino va a tener una visión mucho más amplia de todos los aspectos de las personas que van a trabajar con nosotros, ¿no? Sino esto también, al promover la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, las empresas pueden cosechar una serie de beneficios tangibles. Ya eso
podemos verlo más adelante, de repente en otro taller o en otras presentaciones. Al adoptar principios de educación inclusiva, las empresas pueden mejorar la productividad, la innovación y la satisfacción de los empleados. Eh, Al fomentar un ambiente de trabajo donde todos los empleados se sientan valorados, eso es lo que les mencionaba, es importante para que nuestra empresa crezca o sus empresas crezcan, el que sus trabajadores se sientan valorados, respetados, oídos y respaldados. Las empresas pueden atraer y retener al talento más diverso y calificado. Al aprovechar la amplia gama de perspectivas y experiencias que aportan los empleados diversos, las empresas pueden generar nuevas ideas, resolver problemas de manera más creativa y adaptarse mejor a un mercado global cada vez más diverso y competitivo. Eso les va a dar un plus adicional a lo que pueden hacer empresas del mismo rubro o del mismo sector en el cual ustedes se están desenvolviendo. En resumen, la educación inclusiva no solo es una herramienta para promover la equidad y la justicia social, sino que también es una estrategia clave para impulsar el éxito empresarial en el siglo XXI. Al invertir en educación inclusiva y promover una cultura de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, las empresas pueden crear un futuro más brillante y más inclusivo para todos. Hablamos tanto de trabajadores, y también obviamente de sus familias y también el tema de toda la empresa. Bueno, por el momento eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si, Alberto, tenemos algún tiempo más o estamos justos. No sé. Sí, Luis, gracias. Gracias a ti. Más bien, lo que sí te pediría, por favor, es de que de repente a través del chat puedan generar algunas preguntas, ¿no? Con relación al tema, la inclusión educativa como una herramienta para la mejora empresarial, ¿no? Estamos dispuestos a que puedan escribir a través del chat, ¿no? Y tú puedas resolver las preguntas, ¿no? De repente a futuro o todas estas convenciones que se plantearon en el PPT, que de repente fue un poco rápido, de repente se podría pasar por algún link o se colgar un drive en el cual estén estos documentos que les permitan de repente a los que gusten darle una revisada, una miradita. Igual a nivel, eso es a nivel convenciones, tema internacional y a nivel nacional también el tema de las leyes, ¿no? O sea, para que puedan revisarlo. Sí, todas las clases van a ser subidas, todos los talleres, las charlas van a ser subidas a la caja de herramientas. Por favor, yo les invito ingresar a la web de empresas integradoras, ¿no? www.empresasintegradoras. Ustedes ingresan a la web y van a ir a la sección caja de herramientas. Ahí van a encontrar normas, cursos, infografías totalmente gratuitas. Inclusive este mes que viene vamos a actualizar o vamos a renovar o mejorar la caja de herramientas para que en los cursos que se dictaron el año pasado puedan ustedes llenar un formato de evaluación y a la vez, ¿no? Puedan obtener su constancia. Está pendiente la constancia de la semana pasada. Vamos a enviarla juntamente con esta de ahora. Ya se enviaron las constancias del taller 1, 2, 3, ¿no? Y entonces está pendiente la del taller 4 y entonces estos lo enviamos a través de su correo electrónico, ¿no? Pues es importante que al momento de ingresar puedan registrar, ¿no? También su correo electrónico. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta, ¿no? Pues agradecemos su participación a todos y todas. La próxima semana también tenemos otro taller que va a estar a cargo de la ONG Hayas, ¿no? Y también es un tema bastante interesante que nos están proponiendo los colegas y aliados de empresas integradoras, que es la ONG Hayas. Igual, Luis, agradecerte a ti, ¿no? Por hoy, por esta charla de inclusión educativa como una herramienta de mejora empresarial.
yo creo que es bastante reflexivo, ¿no? Yo creo que muchos de los empleadores podemos hacer esos cambios, generar esas estrategias, ¿no? Eh, y generar este contexto de este ambiente, ¿no? De integración, de abrazar la equidad, la diversidad, ¿no? Bien, gracias Luis por tu charla, agradecer a Ecoempresarial también, que nos ha facilitado este taller. Bueno, invitarlos a la próxima semana, ¿no? Que es jueves, todos los jueves hasta el 27 de junio vamos a tener estos talleres de inclusión laboral. Bien, muchísimas gracias con todos y todas y que tengan una bonita tarde. Gracias, Alberto. Gracias, gracias a ustedes.